Entonces, la fluidostática, ¿qué es? Bueno, pues será las ecuaciones de la mecánica de fluido. Ya os digo que no voy a entrar en la demostración de las cosas estas, ¿vale? Porque no tenéis teoría, de modo que no te hace falta. Es como si dijéramos suma de fuerza es igual a masa por aceleración, pero en fluidostática no hay aceleración del fluido porque no hay movimiento del fluido, ¿vale? Entonces es un equilibrio, suma de fuerza igual a cero. Entonces, suma de fuerza igual a cero, aquí veis una ecuación, rho fm menos no sé qué dp igual a cero. ¿Esto qué significa? Pues esto obviamente va a ser suma de fuerza igual a cero, ¿vale? Por tanto, estas cosas de aquí son fuerzas. La parte de la izquierda son fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas son? Pues son FM, vamos a llamarlas fuerzas másicas, ¿vale? Pues FM es fuerza másica, que no es más que aceleraciones, campos de aceleraciones o aceleraciones de inercia. Ya me puedes tú decir, aceleraciones de inercia, pues no quedamos en que esto no se acelera. Vale. Una cosa es que no se... No, estaba tosiendo. Ah, vale. Una cosa es que tú tengas un fluido que las partículas del fluido se estén moviendo, que se estén acelerando, y otra cosa es que tú tengas un vaso de agua, el agua esté quieta y tú estés moviendo el vaso. Con lo cual las partículas se están moviendo, pero no están fluyendo, ¿vale? No se están moviendo unas con respecto de otras, ¿vale? No es lo mismo movimiento porque fluye que movimiento porque se mueve el recipiente que lo contiene, ¿vale? Entonces, ¿puede haber campo de aceleraciones de inercia? Sí, ¿por qué? Porque tú puedes poner una botella de agua aquí y arrastrar la botella entera, con lo cual la botella se lleva el líquido, pero el líquido no está fluyendo, el líquido pues se moverá, se pondrá así y ya se quedará quieto, ¿vale? Y también los campos, que puede ser campo gravitatorio, campo eléctrico, campo magnético, es decir, los campos son aceleraciones, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? O sea, la gravedad es una aceleración, ¿no? Un campo eléctrico es una aceleración, ¿vale? Entonces, fuerza másica es equivalente a aceleración, una aceleración. Y ρ es masa partido por volumen, es masa, ¿no? Es masa, luego eso es masa por aceleración, luego eso es una fuerza, ¿no? Pero es una fuerza por unidad de volumen, porque la densidad es por unidad de volumen, ¿no? Masa por unidad de volumen, ¿vale? Y después, aquí tienes otra cosa que es, bien, esto de aquí, ya lo conocéis, eso es el operador Nabla, ¿no? O bien operador gradiente, ¿vale? Se puede poner así o se puede poner como grad, ¿no? El gradiente, ¿vale? Se puede poner un vector porque es un vector realmente. Lo que pasa es que el operador Nabla, el triangulito invertido, no hay otra cosa en matemática, que sea un triángulo invertido, más que el gradiente. Por tanto, para ahorrar, normalmente no se le pone el vector, ¿vale? En cambio, por ejemplo, el triángulo al derecho puede ser incremento o puede ser operador laplaciano. Entonces, depende del contexto, esto puede tener varias connotaciones, ¿vale? Pero el gradiente nada más que aparece como triángulo invertido. O al revés, ¿no? El triángulo invertido solamente se refiere al gradiente. Por tanto, ¿esto qué es? Esto es el gradiente de presiones, ¿vale? Las presiones son fuerzas por unidad de superficie, ¿vale? Y el gradiente es cambio en el espacio. Un gradiente es un cambio en el espacio. Es decir, es una derivada con respecto a una coordenada espacial. Por tanto, presión es fuerza partido superficie y el gradiente es la inversa de una longitud, te queda otra vez fuerza por unidad de volumen. Por tanto, el gradiente de una presión vuelve a ser fuerza por unidad de volumen. Si nos olvidamos de la unidad de volumen, ¿vale? De hecho, si yo multiplico por V aquí, ¿vale? Pues resulta que lo que tengo aquí es que la suma de fuerzas es igual a cero. Es decir, que en un fluido en equilibrio tienes un vaso lleno de agua, pues si tú coges y te imaginas, aíslas un trozo de fluido, bueno, pues ese trozo de fluido, si el líquido no fluye, está en equilibrio hidrostático, pues resulta que
esto, por culpa de la gravedad, querrá venirse para abajo. Esta gota de agua o este cacho de agua querrá venirse para abajo. ¿Por culpa de qué? De ρfm, ¿verdad? Que será masa por gravedad en este caso. Y entonces se hundiría ese trozo de fluido, pero no se va a hundir. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza también que tira para arriba. Y esa fuerza que tira para arriba, pues es lo que hemos llamado el gradiente de presiones. ¿Vale? Y entonces esta partícula del fluido va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de fuerza. Eso significa eso. ¿Vale? Luego, ¿cuál es la ecuación fundamental o la ecuación general de la estática de fluidos? Esta de aquí. Esa es la ecuación fundamental. Esa, me imagino yo que vendrá en el chuletario. Y si no viene, te la tienes que saber. ¿Vale? Bien. Ahora, bajo ciertos supuestos, es decir, que esto vale para siempre. Esto vale para siempre. Pero si se dan ciertas condiciones en el problema, por ejemplo, una de las condiciones, ¿cuál sería? Que la densidad fuera constante. ¿Vale? Que la densidad no cambiara. Bueno, pues si la densidad no cambia, vale. Tenemos que empezar a meter vocabulario nuevo, ¿vale? No nuevo, vocabulario para hablar bien. Constante no es una buena palabra, ¿vale? Vamos a distinguir bien el constante como uniforme. ¿Qué sería qué? Uniforme, constante, una constante que en realidad quiero decir uniforme, significa que es constante, pero en el espacio. Es decir, que las propiedades, si son uniformes, es que en todos los puntos del espacio son iguales. ¿Vale? Entonces, uniforme es constante en el espacio, o sea, independientemente del sitio, vale lo mismo. Y después también puede ser constante en el tiempo, que es permanente, ¿no? O estable. ¿Vale? Permanente o estable es que las cosas no cambian en el tiempo. O sea, es constante, pero en el tiempo. Y son dos cosas independientes, con lo cual algo puede ser uniforme y permanente, o uniforme pero no permanente. No permanente se llamaría transitorio, ¿no? O puede ser no uniforme, que también se puede decir variable, ¿no? No uniforme y permanente, o no uniforme y transitorio. Es decir, que tenemos 4 posibilidades, ¿no? 4 posibilidades entre uniforme y entre la constante en el espacio y la constante en el tiempo, ¿vale? Bueno, pues si ρ es constante, vale, corrijo. Uniforme, ¿qué pasa? Pues que no depende del sitio. Entonces, si no depende del sitio, ¿qué pasa? Pues que yo, como esto piensa tú que es la derivada, por ejemplo, con respecto de x, que es lo que es el gradiente. Bueno, no lo he dicho, pero el operador nabla sí lo tenéis que saber de matemáticas, ¿no? Es la parcial en cartesianas. Nosotros vamos a trabajar en cartesianas sobre todo, ¿vale? Cartesiana sería la parcial de x en y, la parcial en y j y la parcial en z k, ¿vale? Esto es el operador gradiente, ¿vale? Es un operador. Si tú eso se lo asignas a la P, si tú el operador se lo aplicas a la presión, pues lo que tienes es que poner la P aquí arriba. Entonces, ¿qué es el gradiente de P? Es la parcial de P con respecto de x, y. Es decir, ¿qué es el gradiente? ¿Cómo cambia la presión? Pues la presión cambia como cambia en x, como cambia en y, como cambia en z, ¿vale? Eso es el gradiente. Entonces, tú imagínate que el gradiente es una derivada, ¿vale? Imagina que el gradiente es derivar con respecto de x, por ejemplo. Tú tienes ρ por la derivada de z con respecto de x. Y te digo, oye, que ρ no depende de x. Entonces es como si fuera constante. Si es constante, ¿qué pasa? Que la puedes meter dentro de la derivada, ¿verdad? Y esto lo puedes cambiar por la derivada de ρ por z con respecto de x, ¿verdad? Yo podría hacer eso perfectamente, ¿vale? Es decir, que si yo tengo una derivada y fuera tengo una cosa que es independiente de lo que estoy derivando, lo puedo meter en la derivada, o si está dentro, lo puedo sacar, ¿vale? Entonces, pues según ese criterio, como he dicho, o estoy bajo el supuesto de que ρ es constante en el espacio, es uniforme, pues yo puedo coger y decir, pues divido entre ρ aquí, como está igualado a 0, divido entre ρ y divido entre ρ aquí y no pasa nada. Y como
ρho es constante, no depende del gradiente, lo puedo meter dentro de la derivada y lo puedo juntar con P. De modo que aquí ρ y ρ se va y me queda Fm. Y aquí me queda el gradiente de P partido de ρ. Igual a 0. Y eso es lo que tenemos aquí. Que Fm menos el gradiente de P partido por ρ es igual a 0. ¿Vale? Entonces, eso me lo puedo encontrar perfectamente. Y sería una expresión equivalente a esta, pero siempre y cuando ρ es uniforme, ¿vale? Entonces es otra manera de expresar esa ecuación, pero bajo esa consideración. Vale. Por otro lado, fuerzas conservativas, ¿vale? ¿Qué son fuerzas conservativas? Son fuerzas que trabajan, que realizan un trabajo entre un punto y otro, independientemente de cómo llegue esa fuerza del punto primero al punto segundo, ¿vale? La fuerza conservativa cuando el trabajo que realiza sobre lo que sea es independiente de la trayectoria, ¿vale? Entonces, cuando eso ocurre, se pueden definir las energías potenciales, ¿vale? Se pueden definir potenciales como niveles energéticos donde yo moverme entre un nivel energético y otro nivel energético, ¿vale? La diferencia de potencial pues está relacionado con el trabajo que yo realizo, ¿vale? Al moverme entre esos dos puntos, y como no importa el camino, lo único que tengo que ver es cuáles son los niveles de energía entre los que me muevo, ¿no? Bueno, pues aquellas fuerzas másicas son aceleraciones realmente, son fuerzas por unidad de masa. Bueno, la masa es una constante, no me importa, ¿vale? Entonces, aquellas fuerzas másicas que sean conservativas se pueden asociar a una función escalar que se llama potencial, ¿vale? Entonces, digo, hay ciertas fuerzas másicas que derivan de un potencial. Es decir, que están relacionadas con un potencial, porque son fuerzas conservativas, ¿vale? De modo que cuando eso ocurre, no sé si acordáis del campo eléctrico, por ejemplo, que el campo eléctrico es el menos gradiente del potencial. No sé si os suena eso. Es decir, que el campo eléctrico, que es un vector, que sería una fuerza másica, porque es un campo, ¿vale? Se puede obtener como la variación de un potencial, ¿vale? Es decir, que el campo eléctrico existe siempre y cuando hayan diferencias de potenciales. Cuando tú cambias de un potencial a otro, ¿vale? O la gravedad existe. Yo siempre digo que te imagines que tienes una montaña que es una función de potencial en 3 dimensiones, que la fileteo y obtengo superficies de nivel, ¿vale? Obtengo superficies de nivel, 10 metros, 5 metros, 0 metros, ¿vale? Y entonces un río que va cayendo por aquí por la superficie de nivel, los puntos estos que atraviesa, que va cayendo del nivel 10 a nivel 5 a nivel 0, ¿vale? Esto es como si fuera la fuerza másica. La fuerza másica es un vector que existe siempre y cuando haya una diferencia de niveles de energía y pueda fluir ese vector por ahí. Ese río puede fluir, ¿vale? Entonces, en matemática se puede demostrar que cuando las fuerzas son conservativas, pues las fuerzas, para nosotros las fuerzas son las fuerzas másicas, que en realidad son aceleraciones, pero nosotros llamamos fuerzas másicas, ¿vale? Las fuerzas másicas se pueden obtener como el menos gradiente de una función de potencial, ¿vale? Las fuerzas másicas, los vectores, fuerzas másicas, los campos de aceleraciones de inercia o los campos gravitatorios o lo que sea, campo eléctrico, lo hemos visto, es el menos gradiente del potencial. Aquí el potencial se llama U, ¿vale? Bien. ¿Qué fuerzas másicas derivan de un potencial? Aquellas que sean conservativas, ¿vale? Y digo, en nuestro curso solo van a aparecer 3, que son el campo gravitatorio. Entonces, ¿cuál es la expresión del campo gravitatorio? El campo gravitatorio es una fuerza másica que se llama como vector gravedad, ¿vale? Y hemos dicho, como el campo gravitatorio es conservativo, pues la fuerza másica gravedad es una fuerza másica que se puede obtener a partir de un potencial. ¿A partir de qué potencial? Es decir, la pregunta es, ¿qué cosa puedo yo derivar para que me dé la gravedad? Bueno, pues si la U la llamo GZ y yo derivo eso, ¿qué obtengo? La derivada de GZ
Con respecto a x es 0, con respecto a y es 0, y con respecto a z vale g. Es decir, que la parcial de gz con respecto a z, a la parte del gradiente que le toca, porque las otras son 0, ¿cuánto me quedaría? Sería menos gradiente, menos la derivada con respecto a z, ¿de qué? De gz. ¿En qué? En k. ¿Vale? La derivada de gz es g. Y me queda menos g por k. ¿Y qué es menos g por k? La gravedad, el vector gravedad. Por tanto, es verdad que yo puedo obtener el vector gravedad si yo aplico el gradiente a la función gz. Bueno, pues la función gz va a ser el potencial gravitatorio. ¿Vale? El potencial gravitatorio. De modo que yo voy a tener ahora dos vías para referirme a una fuerza másica. A la fuerza másica en sí o a un potencial a partir de ¿qué? Del menos gradiente del potencial. ¿Vale? El menos gradiente... menos gradiente del potencial. El menos gradiente del potencial es sinónimo de fuerza másica, ¿vale? Y lo que habrá que determinar es cuál es la función potencial que si yo le aplico el menos gradiente me da fuerza másica correspondiente. Pues ya sé que para la gravedad es gz. Bien. Aceleraciones de inercia. La aceleración de inercia es, por ejemplo, tú tienes un camión que se acelera para adelante lleno de agua, pues la aceleración de inercia solamente tiene sentido desde un punto de vista no inercial, es decir, si estás montado en el camión, que te aceleras con él, ¿vale? Entonces, la aceleración de inercia va al revés de la aceleración del camión, lo que significa que en realidad el agua que hay en el camión se está acelerando para atrás, ¿vale? Cuando el camión se acelera para adelante, igual cuando tú vas en un coche y aceleras, te vas para atrás, pues lo mismo, ¿no? A ti te afecta la aceleración de inercia, ¿vale? Bueno, pues, si tú tienes un cuerpo que se acelera con una aceleración a su cero, ¿vale? Eso es el camión, ¿vale? Pero a mí no me interesa el camión, a mí me interesa lo que le pasa al agua, ¿vale? Me interesa la aceleración de inercia. Bueno, pues si tú tienes una cosa que se acelera con el vector a su cero, resulta que la fuerza másica no es a su cero, es menos a su cero, porque es la inercia, ¿vale? Y las fuerzas de inercia, de hecho, aquí partió Einstein en el desarrollo de la teoría de la relatividad, de si tú te montas un ascensor y la aceleras para arriba con la aceleración de la gravedad, no puedes distinguir si te está acelerando o está en un campo gravitatorio. Y a partir de ahí empezó a montar toda la historia, ¿no? Bueno, pues la aceleración, un campo de aceleraciones de inercia son fuerzas conservativas, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo obtener yo el vector menos a sub 0 derivando una función de potencial? ¿Cuándo tiene que valer el potencial? Bueno, pues resulta que el potencial tiene que ser el producto escalar de a sub 0 por el vector r. El vector r vale x, y, z, ¿vale? No hay más historia. Venga, aquí está. X, r, ¿qué es? X, y z. Es un vector de posición. Entonces, ¿cuánto vale? He dicho que u es a sub 0 por r. Ojo, ¿eh? Es el menos gradiente. Esto de aquí es a sub 0. Ojo, yo quiero encontrar la fuerza másica que se corresponde con menos a sub 0. ¿Vale? Pero para encontrar eso tengo que trabajar con la aceleración real, porque le estoy cambiando el signo aquí, en el gradiente, ¿vale? Entonces, la aceleración real por r. ¿Cuánto es el producto escalar de la aceleración real por r? ¿Vale? Pues sería a su x por x más a su y por y más a su z por z, ¿verdad? El producto escalar de a su x, a su y, a su z multiplicado por x y z. Yo he puesto aquí para simplificar, vamos a suponer que se mueve en el sentido positivo del eje x el camión. Bueno, pues entonces tendríamos, si se acelera en el sentido positivo del eje x, tendríamos que llegar a esta expresión, que la fuerza másica es menos a sub 0 y que va para atrás en el eje x, ¿no? Si el camión se acelera para acá, la aceleración de inercia me tiene que salir para acá. ¿Vale? Bien, me han dicho que u tiene que ser ¿cuánto? A sub 0 por r. Como esto es a sub 0, 0, porque se está moviendo, se está acelerando en el eje x positivo el camión, y como r es x y z, el producto escalar de esta gente, que es a sub 0 por x, porque el 0 se va con este, ¿verdad? Que es lo que tengo puesto aquí, a sub 0 por x. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacerle? Menos gradiente a eso. ¿Cuánto es el menos gradiente de a sub 0 por x? ¿Vale? Esto lo he copiado de arriba, hay que corregirlo. Lo he copiado de arriba, copia-pega y no he cambiado aquí la x. Solamente me interesa la parcial con respecto de x.
¿vale? Y la derivada de eso es a sub 0. Y como tiene un signo menos delante del gradiente, pues es menos a sub 0 i. Efectivamente, si yo derivo esa función que he definido, me da menos a sub 0 i, que es lo que estaba buscando, menos a sub 0 i. Tanto es verdad, es verdad. Es verdad que la fuerza másica correspondiente a un campo de inercia se puede obtener aplicando el menos gradiente a la función potencial que viene de ¿qué? De hacer el producto escalar de la aceleración real del objeto multiplicado por x y z, ¿no? Bien. Y lo mismo, también hay un campo de aceleración de inercia cuando las cosas giran. Son las típicas fuerzas centrífugas, ¿no? Pero pues las fuerzas centrífugas también son fuerzas conservativas, ¿vale? Bien. La fuerza de inercia correspondiente a los giros son las aceleraciones normales que apunta para adentro, pero para atrás. Al revés, cambia de signo. La aceleración normal, si os acordáis de física, es un doble producto vectorial. Es omega por r. Cambio de signo, menos. Eso es la fuerza de inercia. Entonces esto es un poquito coñazo, porque hay que hacer dos productos vectoriales, ¿vale? Entonces también se puede poner en forma radial, así. En forma radial. Que es omega cuadrado por r el módulo y dirección radial positiva, radial saliente, ¿vale? Y esta es más conveniente. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tengo yo que derivar para que me dé esto? Bueno, pues la respuesta sería esta función. Si tú derivas esa función, que es menos omega cuadrado por r cuadrado partido por 2, ¿qué pasa? Voy a aplicarlo, ¿ves? Voy a hacer el menos gradiente. ¿Vale? Como nada más que depende de r, el menos gradiente de esa función, por lo pronto el menos y el menos se va y te queda más, ¿no? Que es una cosa que necesito, que me salga más. Como nada más que depende de r, el gradiente es solamente radial. Hay que hacerlo en la derivada con respecto de r. ¿Vale? Entonces, la derivada con respecto de r, ¿qué es? Pues omega es constante, omega cuadrado, partido por 2, y la derivada de r, que es 2r, se va el 2, y te queda omega cuadrado por r y por u sub r. Que es precisamente lo que estaba buscando, omega cuadrado por r por u sub r. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que cuando yo tenga que calcular fuerzas de inercia, fuerzas centrífugas, ¿no? Fuerzas de inercia correspondientes a giros, la función de potencial que me puede ayudar es menos omega cuadrado r cuadrado partido por 2. ¿Vale? En resumen, la gravedad, la fuerza másica es el vector gravedad. Su potencial es gz. Aceleraciones de inercia, menos a sub 0 o potencial a sub 0 por r. Y la centrífuga, omega cuadrado por r por u sub r, o el potencial menos omega cuadrado r cuadrado partido por 2. ¿Vale? Muy bien. Entonces, llegado a este punto, resulta que de lo último que dijimos, que era para sistemas donde la densidad es constante, ¿no? Era uniforme, que estábamos aquí. ¿Qué pasa? Pues que si además, hemos dicho, estamos en el punto 2, en la consideración 2, si además de ser la densidad constante, que es esto, y la fuerza másica la que sea, pero si esa fuerza másica se puede poner como que deriva de un potencial, pues cualquier fuerza másica se puede poner como menos gradiente de U. De modo que yo puedo cambiar la fuerza másica, ¿por qué? Por menos gradiente de U. Entonces esa expresión se cambiaría a ¿cuál? A esta. ¿Vale? Entonces la ecuación primera que teníamos, bajo dos consideraciones, es decir, de densidad constante y que las fuerzas mágicas derivan de un potencial, se puede expresar de esta manera, como menos gradiente de U menos gradiente de P partido por ρ, que es suma de derivadas, y suma de derivadas es la derivada de la suma. Se puede poner bajo un mismo. Aquí falta un paréntesis, que no sale en la impresión. O sea que, bueno, también habría un menos aquí, pero el menos no importa porque está igual a 0 y se va, ¿no? O sea que la ecuación ha cambiado ¿a qué? A que el gradiente de P más ρ por U, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Bueno, en realidad es P partido de ρ por U, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como está igual a 0, pues se puede poner el ρ multiplicando, ¿no? Es igual a 0. Y claro, si el gradiente de eso vale 0, ¿por qué es? ¿Cuánto una derivada vale 0? Cuando lo de dentro es constante. ¿Vale? Entonces, date cuenta de que la ecuación que tenía yo al principio
que era ρ por Fm menos el gradiente de P es igual a 0, se ha convertido en que P más ρ por U es constante. Y tú dices, bueno, pues, la misma historia, ¿no? ¿Qué más me da? Pues no es lo mismo, porque esto es una ecuación vectorial que es chunga y esto es una ecuación escalar. Y las ecuaciones escalares son números, es más fácil. He pasado de una ecuación vectorial a una ecuación escalar. ¿Vale? Y ahora la pregunta es, bueno, entonces, ¿todos los problemas los hago con esto? No. Solamente se puede utilizar esa ecuación cuando. Pues, ¿qué pone aquí? Entonces, cuando afrontemos un problema de fluidostática, si se cumplen las condiciones que hemos dicho, se tiene que comenzar con este comentario. El problema comienza con este comentario. Que yo no lo voy a poner constantemente porque está aquí. Nada más que tenéis que leerlo esto y aplicarlo cada vez. Como el fluido tiene densidad constante, que podéis cambiarlo si queréis por uniforme. Uniforme. Tiene densidad uniforme, coma. Todas las fuerzas mágicas que intervienen son conservativas y el fluido se encuentra en reposo relativo respecto al sistema de referencia elegido, que no se mueve con respecto al sistema de referencia no inercial, puede mover con respecto a la calle, pero no con respecto a un sistema de referencia metido en el fluido, pues ya no estaría fluyendo. La ecuación para un fluido en reposo se puede expresar como menos gradiente de esto es igual a 0, lo que significa que P más ρ por U igual a constante. Y a partir de ahí, ¡rum!, empieza el problema. ¿Vale? Y finalmente digo, esa constante que está aquí se podrá calcular en base a ciertas condiciones de contorno. A mí me tienen que dar ciertos datos del problema. Me tienen que decir, oye, que aquel punto tiene tal presión. ¿Vale? Tienes que saber algo. Es como cuando integras, ¿no? Cuando tú integras pones más C. Si quieres saber la C me tienen que decir, estás calculando una familia de curvas, ¿no? Calcúlamela que pasa por este punto. Entonces ya le meto ese punto a la función y saco la C, ¿no? Y ya tengo la de la familia, me quedo con la buena, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Sí, algo te tienen que dar. Algo te tienen que dar. No te pueden decir, venga, algo te tienen que dar. Entonces, vamos a aplicarlo a un par de problemitas fáciles para empezar, para ver cómo se maneja esto. Y iremos incrementando la dificultad. Bueno, pues hacemos el primero mismo, ¿vale? Para empezar. Bueno, eso es lo que tenemos. Nos dicen que ese dispositivo es un acelerómetro, un tubo en forma de U, tengo fuera en la calle la presión atmosférica, ¿eh? Y eso está lleno con un líquido, que sea, me da igual ahora mismo, ¿vale? De densidad ρ, ¿vale? Evidentemente, uniforme, ¿no? Este líquido tiene toda la misma densidad. Se está acelerando hacia la derecha, ¿vale? Una aceleración A, está sometido al campo gravitatorio G y está lleno con el fluido hasta una altura que es la mitad de la separación que hay, ¿vale? Además, esto está dibujado así, pero bueno, te dice que esto es muy pequeñito, ¿vale? Esto no es como si fuera un capilar, ¿vale? Como si fuera muy finito el tubo. Ah, pues no, dice que tiene un diámetro D, ¿vale? Bien. Dice calcular la relación entre la altura del líquido H y la aceleración que experimenta el sistema A.
La altura del líquido H. ¿La altura del líquido H qué significa? Bueno, pues esto significa que cuando eso se acelera hacia la derecha, pues el líquido pues se va a venir, es como si fuera un vaso, el líquido se vendría para acá, ¿verdad? Se pondría así. Que se viene para atrás la masa, ¿no? Por la inercia, ¿no? Es decir, que esto subirá hasta aquí, por ejemplo, y este bajará hasta aquí, por ejemplo. Entonces, los nuevos niveles pues serán este y este. Que con respecto al nivel original, que era este, pues se habrá desnivelado, pues esto para arriba, una distancia h medio, y este para abajo, bueno, o mejor dicho, entre los niveles nuevos habrá un desnivel h, que es lo que me dice, ¿no? Que es lo que yo puedo observar, ¿no? ¿Vale? Yo observaría que este está por aquí y que este está por aquí, ¿vale? Que esto está... Esto se quedaría en blanco, ¿vale? Esto se quedaría sin líquido, ¿no? Ya el líquido ocupando la nueva posición, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué relación hay entre esa h? Creo que es esa h la que dice, si no, estará relacionado con ello, y la aceleración. Muy bien. Entonces, ¿es un problema de fluidostática? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque si yo coloco un sistema de referencia ligado al objeto, es decir, si tú te pones aquí en la calle, el líquido se está moviendo. Pero si tú te pones aquí, el líquido, cuando ocupe la posición nueva, ya no se mueve, ¿vale? Porque tú estás montando el recipiente, ¿vale? Entonces tenéis que elegir, hay que elegir un sitio donde ponerse. Si os parece, nos ponemos aquí. Si no me dicen nada, me pongo donde me dé la gana. Este va a ser el eje X y a este lo vamos a llamar normalmente eje Z, la altura Z, ¿vale? Un poco obligatorio, pero bueno. Bien. Entonces, la coletilla, ¿no? Como la densidad es uniforme en todo el fluido, como las fuerzas que actúan son fuerzas conservativas, que son la gravedad y la aceleración de inercia, ¿no? Y como el fluido está en equilibrio relativo al sistema de referencia ligado al tubo en uno, pues puedo afirmar que en este sistema la suma de la presión en cualquier punto más la densidad por el potencial se tiene que mantener constante. La ecuación se tiene que cumplir en todo el fluido. Es decir, que si la presión vale 10, esto a lo mejor vale 2 y el total es 12. Si la presión baja a 2, pues esto tiene que ser 10. Y si es 3, pues esto tiene que ser 9. Es decir, que eso se apaña esas dos para que siempre me den el mismo valor. ¿Vale? Bien. Siguiente paso, ¿qué es U? Pues muy fácil, es localizar qué cosas hay. ¿Qué cosas hay? Gravedad. Por tanto, la U que tiene es Z. ¿Vale? ¿Por qué? Lo hemos dicho antes, ¿no? Recordamos que en el resumen, si la gravedad interviene, la U ¿cuánto vale? GZ. Esto está en el chuletario, ¿vale? Esto sí está en el chuletario. Próximo día utilizamos ya el chuletario. Y también tiene la aceleración de inercia. ¿Vale? ¿Y qué era la U de inercia? Era la aceleración, que sería, la aceleración es horizontal en el sentido positivo del eje X, ¿no? Luego vale A, 0,0, ¿vale? Por X, Y Z. En definitiva, ¿para dónde va la aceleración? Y la multiplicas por la letra, ¿no? Porque este producto escalar vale a X, ¿no? ¿Para dónde va la aceleración? Para el sentido positivo del eje X y lo multiplicas por el eje, que es X. ¿Vale? Y esas son las dos U's que hay, la U de la gravedad y la U de la aceleración. ¿Vale? Aunque es aceleración de inercia, yo en la U pongo la aceleración real, porque al hacer en menos gradiente ya se corrige. Pero bueno, aquí no voy a hacer menos gradiente. Que hemos dicho que eso era así, ¿no? Era A por R, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que P más ρ por GZ más AX es igual a constante.
decir, que en todo el fluido se tiene que cumplir esa ecuación. ¿Y cuánto vale la constante? No, pues la constante, pues nosotros estudiamos el caso final, ¿vale? El caso de equilibrio, ¿vale? Que el agua está aquí y el agua está aquí, ¿vale? ¿Yo qué es lo que sé ahora mismo? Bueno, pues yo lo que sé ahora mismo es que, por ejemplo, sé que ese punto que está ya al final del agua, ya está en contacto con la atmósfera, por tanto, este punto que tiene, un punto que está ahí en la superficie, tiene presión atmosférica. Este punto va a ser el punto 1. Pues yo sé que P sub 1 es la presión que atmosférica. Pues se lo digo a la ecuación. Oye, que conozco un punto. Y tú me puedes decir, bueno, Jorge, ¿y este punto qué pasa? Bien, lo conozco. Si me hacen falta más puntos, tengo otro ahí. Lo que yo no sé es la presión que tiene este punto, porque está metido ahí en medio del líquido, pero el punto que está en contacto con la atmósfera tiene presión atmosférica. ¿Puede haber cogido el de la derecha? Sí, pero las coordenadas son muy feas, ¿no? Son L y no sé qué. ¿Y las coordenadas de este son bonitas? Hombre, tampoco que sea muy bonita, ¿no? Pero por lo menos la X vale 0. Ya es algo, ¿no? Bien. Luego, la presión. Sí, el punto 1, ¿dónde está? Está nada más que en Z, está arriba mía, ¿no? Yo estoy aquí, ¿vale? Yo estoy aquí en la referencia esta de aquí. Está allá arriba, ¿no? Entonces, P atmosférica más ρ por G, y a poner Z1, que no sé cuánto vale, pero AX, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Pues nada, es igual a constante. Bueno, pues yo cojo estas dos ecuaciones y las resto. ¿Qué me queda? P menos P atmosférica más ρ por G, Z menos Z1 más A por X es igual a 0, porque constante y constante se van, ¿no? ¿Vale? Y esto me queda que P, esa presión que está sola es la presión que hay en cualquier punto del fluido. Y precisamente lo que vamos a hablar ahora. ¿Y esto es igual a qué? Lo despejo para el otro lado y es lo que está ahí, pero cambio de signo, ¿no? Que sería menos, si queréis, podría ser menos ρ por G, Z menos Z1 más AX. Que si metéis el menos dentro, pues quedaría ρ por G, Z1 menos Z menos AX, ¿no? ¿Vale? Entonces, P es la presión en cualquier punto, ¿vale? Por tanto, P se llama ¿qué? No, le da la vuelta al paréntesis. Campo escalar de presiones. Lo de escalar lo pongo yo para hacer énfasis, ¿vale? Pero campo de presiones, ¿vale? Ese es el campo de presiones. ¿Por qué campo de presiones? Pues porque es una ecuación que me da la presión y le doy una Z y le doy ¿qué? Una X, ¿no? Si le doy unas coordenadas, él me devuelve la presión, luego es un campo de presiones. ¿Vale? Y efectivamente absolutas. ¿Vale? Pero P menos P atmosférica, la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se llama presión relativa o presión manométrica, ¿vale? Luego P menos P atmosférica la podemos llamar P manométrica, ¿vale? Luego, el campo de presiones manométricas de este fluido, ¿cuánto vale? Pues vale ρ por G por Z1 menos Z menos A por X. Y este es el campo de presiones manométricas. Pero este Z1 es una variable que yo he introducido, no me gusta mucho, ¿vale? ¿Qué es Z1?
Z1 es la posición, ¿no? Es la cota. Esto es Z1, ¿no? Con respecto al origen que yo tengo es la posición que ocupa el punto 1 en altura, ¿no? Vale. Eso ya está acabado por un lado. Ahora, en lo del Z1, ¿cómo se halla? Bueno, pues en realidad no puedo utilizar el otro punto. Si utilizo el otro punto, me va a quedar aquí otra Z2, ¿no? ¿Vale? Y tampoco me va a llevar. Bueno, sí lo puedo hacer realmente, ¿no? Porque después puedo decir que Z1 menos Z2, que es la altura H precisamente, ¿verdad? Sería una opción, ¿vale? Podría hacerlo así. Pero es más interesante otra cosa que hay que hacer muchas veces, que es que los fluidos que vamos a tratar nosotros van a ser siempre incompresibles, ¿vale? Es decir, que el volumen va a ser constante, ¿vale? Entonces, fluido incompresible significa que el volumen, los otros volúmenes le vamos a poner un palo así, ¿vale? El volumen inicial tiene que ser igual al volumen final que ocupa el fluido, ¿vale? Es decir, que el fluido tendrá una forma original, después tendrá otra forma, pero si no se ha derramado agua, y aquí en el dibujo nosotros hemos presupuesto que no se derrama agua, ¿no? Que no llega arriba al tubo, ¿no? Oye, si me dan números y resulta que H es más grande, pues entonces tendré que rehacer el problema. Decir, oye, que se derrama el agua y hay que cambiarlo. ¿Vale? Pues entonces, fluido incompresible, esto es constante, no se derrama, ¿vale? Entonces, ¿qué volumen tengo inicialmente yo de fluido? Pues el tubo dice que tiene un diámetro, o sea, el tubo va a tener una sección, vamos a llamarla S. Todo el tubo tiene una sección constante, ¿vale? Si la sección cambia, pues tendré que tener en cuenta que son distintas secciones. Luego, ¿cuánto volumen hay ahí? Bueno, pues si os fijáis, el volumen que hay aquí, este volumen que hay aquí, ese volumen no cambia nunca, ¿no? Siempre está lleno. A no ser que se meta esto para acá, pero lo mismo. Cuando yo haga las cuentas y me sale que la altura del brazo de la derecha es negativa, pues significa que está chupando el agua para acá y tendré que rehacer el problema. Pero bajo esa consideración que estoy diciendo, eso sube un poco y baja un poco y no llegan a descubrirse el fondo, bueno, pues yo lo que puedo decir, como esto no cambia, este volumen no cambia de aquí, está siempre inundado, pues que la cantidad de fluido que ha ganado este por aquí tiene que ser igual a ¿qué? A la cantidad de fluido que este ha perdido por aquí, ¿verdad? ¿Vale? Si esto lo llamo distancia 1 y esto lo llamo distancia 2, pues obviamente el volumen 1, ¿qué es? Pues la distancia 1 por la sección. Tiene que ser igual a ¿qué? A la distancia 2 por la sección, ¿no? Pues son de igual sección. Si no, pondría de 1 S1 y de 2 S2. Y resulta que la sección es la misma y se va. ¿Y qué te queda? Que lo que sube uno tiene que ser igual a ¿qué? A lo que baja al otro. Estas son cosas obvias, pero que estamos demostrándolas, ¿no? ¿Vale? Y vamos a llamarlo simplemente D. El desnivel que hay entre la posición original, ¿no? La posición original que ocupaba y la nueva, por un lado y por otro lado, ¿no? Y resulta que D1 más D2, que es H, ¿no? Es decir, H es D1, bueno, sí, más D2, o lo que es lo mismo, 2D. Es decir, que la altura, que es el desnivel realmente, es el doble de lo que se desnivela cada parte, ¿no? ¿Y cuánto vale Z1? Pues Z1 vale L medio más D1 más D, ¿no? Z1 es igual a L medio más D1. Es decir, L medio más D en definitiva. Y como lo que quiero es H,
pues sería L medios más ¿qué? Más H medios, o lo que es lo mismo, L más H partido de 2. Ya tengo Z1, ¿vale? ¿Por qué? Por conservación del volumen, ¿no? De modo que ya puedo subrayarlo. El campo de presiones manométricas, ¿cuánto vale? Pues vale ρ por G por Z1, que es ¿cuánto? L más H partido de 2 menos Z menos A por X. Y este es el campo de presiones manométricas. Si tú ya le metes aquí, tú coges, metes una Z y una X, y obtienes un número, le asignas un color, que sería la presión, y se lo aplica a todos los puntos posibles que puedes coger aquí dentro del tubo, te saldría coloreado las presiones, ¿eh? Te saldría un dibujito muy bonito, con colorines así que va aumentando la presión conforme viene para abajo o lo que sea. Bueno, y la pregunta es, ¿y esto para qué vale? También nos han preguntado el campo de presiones. El volumen inicial. Sí, bueno, vale. En verdad no lo he hecho así. Vale. Porque he quitado esta parte de aquí. Sí, el volumen inicial lo podría haber sacado como una parte constante que es esta, más L medio y L medio por S, ¿no? Y el final haber puesto todas estas cosas. Pero yo lo que he dicho es que eso sube de 1 y esto baja de 2. ¿Vale? Y como no se descubre esto, pues yo lo que he dicho es que el volumen que sube por ahí al lado tiene que salir de aquí, ¿no? De que lo pierda aquí, ¿no? No volumen inicial, el volumen 1 es igual que el volumen que gana 1 es el volumen que pierde 2, ¿no? Sí, lo que gana 1 igual a lo que pierde, ¿no? La columnita esta. Naranja, la columnita naranja. Y te decía que a mí no me está pidiendo la presión manométrica, ¿vale? Pero bueno, tengo ahí una ecuación que me conecta ya todos los puntos del fluido. Y ya lo único que me queda aquí por decir, ¿vale? Porque al final yo lo que tengo son las herramientas que tengo aquí. Tengo eso, que el líquido se conserva a su volumen, ya lo he hecho, ¿vale? Porque lo que sube es lo que baje. He sacado la constante con ese punto, pues lo único que me queda ya es este punto que está aquí, ¿no? Este punto que está aquí. Que está también a presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, lo único que puedo decirle ya a este problema es decirle, escucha, que también sé que este punto está a presión atmosférica y a ver ya qué conclusiones puedo sacar, ¿vale? Es decir ahora, la presión del punto 2 es también la presión atmosférica, absoluta. Pero la presión 2 manométrica, ¿cuánto vale? Cero, ¿verdad? Porque la presión absoluta, ¿qué era? La presión menos la atmosférica. Luego, ¿cuál es la presión manométrica de la atmósfera? Cero, porque sería presión atmosférica menos presión atmosférica. Bueno, pues se lo digo a la ecuación. Le cojo la ecuación y se lo digo. Digo, escucha, que tengo para ti un puntito del que tengo información. ¿Qué conclusiones sacas? Le digo, oye, que tú vales cero cuando el punto está a cota ¿cuánto? Bueno, la X. ¿Cuánto es la X? L, ¿no? El punto 2 es este punto. Está en X, L. ¿Y cota? ¿Cuál es la cota? Pues la cota será L medios, ¿no? La cota de ese punto, ¿cuánto es? Pues L medio que parte menos D2, ¿no? ¿Vale? Z2, ¿cuánto es? L medios menos D2, que es L medio menos D, que es L menos H partido de 2, ¿no? Esa es la cota de 2, L menos H partido de 2.
Bueno, ¿y esto qué da? 0 es igual a ρ que multiplica ¿a qué? A L más H partido de 2 menos L menos H partido de 2 por G menos A por L. Rho con el 0 se va y me queda G medios, ¿no? Por L más H menos L más H menos AL es igual a 0. L y L se va y me queda G medios por 2H menos AL, o si queréis, igual a AL. El 2 y el 2 se va y me queda que H, ¿cuánto vale? AL partido de G. Es decir, que H vale lo mismo que L, pero modificado con el factor A partido de G. ¿Y eso qué es? Pues lo que me piden, ¿no? El desnivel que yo observo, la altura H que yo observo entre las dos ramas, lo que se desnivela las dos ramas entre sí, cuando se está acelerando una aceleración A. ¿Vale? Poco. Primero hay que hacerlo con letra y después con números. ¿Vale? Fijaos que si A vale 0, ¿cuánto sale H? 0. Es decir, si no se acelera, no hay desnivel. Queda siempre nivelado. ¿Vale? Y está multiplicando, es proporcional, ¿vale? Es decir, que conforme más aceleración cojas, más... ¿Mm? ¿Vale? Bueno, pues esto es un ejemplito de aplicación de eso. Y esto hay que hacer siempre. Aplicar, buscar la constante, buscar puntos que yo conozca, dejar la expresión lo más libre de cosas de incógnitas y seguir aplicando cosas que sepas hasta que te vayan aclarando las cosas y te va a quedar una última expresión en la que ahí está la solución de lo que sea. ¿Mm? ¿Vale? Bien, antes de meterme con otro problema de esto, que ahí ya empiezan las dificultades, vamos a hacer un ejemplito. Bueno, mira. Un recipiente. Está lleno de agua, pues por aquí. ¿Vale? ¿Eso cuánto es? Pues habrá que decirlo. El recipiente está lleno de agua hasta 3H cuartos, 3 cuartas partes. Y el recipiente mide H, ¿vale? Y esto es L. ¿Cuál es? ¿Cuál es la máxima aceleración que le puedo meter sin derramar? Muy bien, pues cojo. Y me pongo aquí. Me pongo donde me dé la gana. X, Z. Y digo, igual que antes, P más ρ por U es constante. En este caso, la U sigue siendo la misma. Es que Z porque está la gravedad y la aceleración con A para la derecha a X. Exactamente lo mismo. Por tanto, P
más ρ por gz más ax es igual a constante. ¿Puedo hallar la constante? Pues hay que calcular un punto. Bien, hay que coger, imaginarse cómo va a quedar el agua cuando esto se mueva. El agua, pues evidentemente se va a venir para atrás y además yo sé que se va a poner ¿dónde? Aquí arriba, ¿no? No, 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 no. No. Es parecido, pero no. Yo aquí no estoy sumergiendo nada. Esto simplemente que se desplaza el líquido hacia atrás por la inercia, ¿vale? Y para la aceleración máxima se pone justo ¿dónde? Ahí, ¿no? Ahí. Entonces, yo podría también plantear este problema más genérico, decir, bueno, vamos a suponer que se levanta algo, voy a ir al grano, ¿no? A decir, bueno, lo que me está diciendo el problema, para no liarnos mucho. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo sé ahora mismo? Pues sé que este punto, punto 1, está a presión atmosférica, ¿no? Está en la calle, ¿no? Y este punto, punto 2, también, ¿no? Está en la calle, ¿no? Ten en cuenta de que cuando yo estoy trabajando con la línea torcida, la otra ya no existe, la otra es una referencia de cómo estaba al principio, ¿vale? Entonces, el punto 1 lo tengo aquí cerquita. Y además, el 2 no sé dónde está, pero el 1 está seguro dónde. En una cota que es H, ¿verdad? Porque está justo en el borde, ¿no? Es decir, que yo puedo decir que la presión atmosférica más ρ por GH más 0 es igual a constante. Y ya nada más que tengo que restar estas dos cosas. Y me queda eso. O presión manométrica igual a ρ por G, le di la vuelta, H menos Z menos A por X. Y este es el campo de presiones manométricas en todos los puntos del fluido. ¿Vale? Imaginaos que os digo, oye, ¿cuál es la ecuación de la superficie? Pues no lo sé, pero ¿yo qué es lo que sé de la superficie? Álvaro, ¿qué es lo que sé yo de la superficie? Está presión atmosférica. Estamos. Todos los puntos de la superficie, es decir, superficie es lo mismo que decir que presión manométrica vale ¿cuánto? Cero. Lo que significa que ρ por G H menos Z menos AX es igual a 0, que se va a la ρ. ¿Y qué te queda? Que G por H menos Z menos AX es igual a 0, ¿vale? O lo que es lo mismo, H menos Z es igual a AX partido de G, o lo que es lo mismo, Z, que sería la ecuación, ¿no? Como si fuera I igual a f de x, ¿no? Una función I igual a f de x. ¿Es igual a qué? A H menos A partido de G por X. Y esta es la ecuación. Esta es la ecuación de la superficie libre, que en este caso es una recta, ¿no? Pues estamos viendo los planos, ¿no? Esta es la superficie libre. Y me sale una recta de pendiente ¿cuánto? Menos AG. Pendiente negativa, efectivamente, se ha venido para abajo, ¿verdad? Y la pendiente es A partido por G, ¿vale? ¿Y qué es A partido por G? La pendiente. ¿Y eso qué es la pendiente? La pendiente es este ángulo, ¿no? Y que si me preguntaran, que es lo mismo que si yo digo este ángulo, ¿no? Me preguntaran cuánto se inclina el fluido, ¿qué sería la respuesta? Tangente de tita, que es A partido de G, ¿verdad? Luego, A también se puede poner que es G tangente de tita. ¿Y esto qué es? Un acelerómetro. De hecho, los acelerómetros de los móviles funcionan más o menos así.
¿vale? Si tú quieres saber qué aceleración lleva una cosa, pues pones un pequeño fluido, ¿vale? Y que sea capaz un sensor de medir el ángulo que forma el fluido. En el momento ese ya tienes un acelerómetro montado, ¿no? Estos son los mejores, estos no fallan. Tienes el ángulo, tienes la aceleración clavada, ¿vale? Bien, eso sería en cuanto a eso, a lo de la superficie, ¿vale? Vale, vale, esto ha sido un inciso, ¿vale? Esto ha sido un inciso. Estábamos aquí, ¿no? En la presión manométrica esa, ¿no? Sí, la pregunta era la aceleración más. La aceleración máxima, vale. Imagino que va a tener relación con el ángulo mínimo que puedo. Claro, sí, lo puedo sacar por aquí. Como la aceleración vale eso, pues simplemente sacando yo la tangente esta de forma geométrica, ¿no? Nos vamos a la geometría que tenemos. Que yo puedo sacar este ángulo, pero claro, es que no puedo sacar ese ángulo. ¿Por qué? Porque yo sé que esto vale h, pero no sé cuánto vale esto, ¿vale? No sé cuánto baja por ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues mejor siempre, ¿vale? ¿Qué hemos dicho antes? Siempre, esto es siempre lo mismo. Campo de presiones, conservación del volumen, ¿vale? Por los pelos, porque está al borde, ¿no? Pero se conserva el volumen. Bien, ahora sí voy a hacer volumen inicial es igual a volumen final, ¿vale? Aunque también podría hacer que, pues si te fijas en el dibujito, que el triángulo que sube por arriba es igual que el triángulo que baja por abajo, ¿no? Ahí estamos. Bueno, no puede subir, no puede ser el triángulo de la izquierda de la derecha más grande que el de la izquierda, si no hay más agua en un lado que en otro, ¿no? Está creando agua, ¿no? Pero en cualquier caso, yo tengo al principio, ¿qué? ¿Cuánta agua tengo? Tengo un rectángulo de altura 3h cuartos. Y después tengo un trapecio que está definido por esa ecuación, ¿no? Es decir, volumen inicial igual a volumen final significa que el volumen inicial, ¿cuánto vale? Pues 3 cuartos de h por L, ¿verdad? Bueno, evidentemente todo esto multiplicado por el fondo, ¿vale? Que muchas veces me dicen el fondo vale B, ¿vale? Entonces el volumen multiplicado por B, ¿vale? Y el final. El final es un trapecio. El área de un trapecio es un medio de la base por la suma de las alturas. ¿Y la suma de las alturas cuál es? H por un lado y esto voy a llamarlo H chica, ¿vale? Sería H más H chica, ¿no? Entonces, conservación del volumen, ¿qué me dice? Pues que la L se va, bueno, y multiplicado por B, ¿no? Por el ancho, ¿no? Por eso no se pone, porque el ancho se va. ¿Vale? Y me queda que 3 medios de H es igual a H más H, es decir, que H chica, ¿cuánto vale? 3 medios menos 1, que es H medios, ¿no? ¿Vale? Que si te fijas es un cuarto de H que le queda hasta arriba, como estaba 3 cuartos menos un cuarto, son 2 cuartos que es un medio, ¿vale? Que lo podía haber hecho también mirando el dibujo, pero hay que demostrarlo. Ya tengo H chica. Vale. Entonces, ¿esa H chica para qué vale? Para decir que la presión del punto 2 manométrica, que es el punto que está en donde en X igual a L y Z igual a H, ¿verdad? Punto 2 está en X igual a L y Z igual a H. Tiene una presión manométrica que vale ¿cuánto? 0, ¿no? Voy al campo de presiones manométricas, que lo tengo por aquí escondido. Aquí. Que la presión manométrica es cero, viene porque la manométrica es la. La manométrica es la absoluta menos la atmosférica. Entonces la presión atmosférica manométrica vale 0 siempre. Sí, que la presión manométrica es. La absoluta menos la atmosférica. Ahí está.
manométrica es En ese punto la absoluta. atmosférica. Por tanto, la presión manométrica de la atmósfera siempre vale 0. ¿Vale? Entonces esto lo igualamos a 0 cuando ¿qué? Esto lo igualamos a 0 cuando X vale L y cuando Z vale H chica, ¿no? Es decir, que te queda que 0 es igual a ρ por G por H menos H menos AL. Ρ se va con el 0 y te queda G H menos H medios es igual a A por L. G H medios es igual a A por L, ¿vale? Y esta aceleración ya puedo decir que es la máxima, ¿vale? Estamos trabajando bajo esas condiciones. Por tanto, la aceleración máxima que puedo alcanzar es 1/2 de G y H partido o, lo que es más compacto, GH partido 2L. ¿Vale? Entonces esa es la aceleración máxima que puedes meterle a esto sin que se derrame. ¿Vale? Después te puedes preguntar, lado B, si la aceleración la incrementamos en un 25%, ¿qué volumen se derrama? Porque se va a derramar, ¿no? Porque la aceleración máxima, ¿cuál es? La que no derrama justo, ¿no? La máxima que no derrama. Bueno, pues ahora lo que digo es que la aceleración, ¿cuánto vale? 1,25 a máxima, es decir, 1,25 por GH. 1,25, ¿cuánto es en fracción? Son 5 cuartos, ¿no? Pongo 5 cuartos por GH partido 2L, es decir, 5GH partido de 8L, ¿no? Esa es la aceleración. Entonces, como rehacer el problema, solamente ahora la aceleración es dato, ¿no? La ecuación del campo de presión es la misma. ¿De manométrica cuánto vale? Es la misma ecuación esta, ¿no? Porque las condiciones son las mismas. Esto es una aceleración A, que aquí todavía no es máxima. Bueno, sí es máxima, ¿no? Lo que pasa es que es la aceleración que hay imponiendo que se alcanza la altura H, pero cuando se está derramando el líquido, ¿qué pasa? Que aún estamos en este caso ahora. Yo tenía el agua por aquí. Y ahora le he metido mucha caña, pero el agua no puede pasar de aquí, ¿no? El agua no se puede poner así. Porque esto no puede estar en el aire, ¿no? El agua no va a salir de aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que el agua ahora, lo mismo se pone así. ¿Vale? Porque está cayendo agua por aquí. Pero este punto, el punto 1, sigue siendo un punto que está a una altura H y está a presión atmosférica, ¿verdad? Eso no ha cambiado, ¿verdad? Y esto sigue teniendo una aceleración A, la que sea. ¿Vale? ¿Dónde ha cambiado la cosa?
aquí, ¿no? Ya no puedo decir lo mismo que antes. ¿Vale? Entonces, como digo, el campo de presiones manométricas no cambia. Es ρ por G por H menos Z menos A por X. ¿Vale? Claro, lo que pasa es que ahora ya la A la conozco. Luego esto puedo completarlo. Yo puedo completarlo. ¿Y qué digo? Pues que la presión manométrica vale en este caso ¿cuánto? Rho por G por H menos Z menos A. ¿Cuánto vale A? 5GH partido 8L. 5GH partido 8L por X. Sería el campo de presiones manométricas con esta aceleración. Bueno, esto lo mismo, se estabilizará en un punto donde ya todo el agua se habrá derramado. O sea, yo estoy a tope, aquí al límite. Acelero un poco más, el agua sube para arriba, pero ya se derrama. Entonces es como que sube, pero siempre baja, ¿no? Siempre se mantiene una pendiente. Lo que pasa es que está cada vez bajando más por allí, porque claro, el agua está viniendo de aquí para caerse por allí. Y sigo sabiendo que el punto 2' ya no es 2. El punto 2, uno no cambia, porque el agua tiene que estar ahí a tope, pero aquí abajo caerá más, porque se está vaciando, ¿no? Será 2 puntos. Tendrá una altura H', ¿no? Pero seguirá siendo cero la presión. El punto 2' tiene una altura H' y tiene una presión manométrica, ¿cuánto? 0. Pues se lo digo arriba. Oye, que tú vales 0 cuando estoy hablando del punto H menos H', ¿no? Que está en L, ¿no? Se va el ρ, se va la L. ¿Y qué me queda? Me queda que G por H menos H' es igual a 5GH partido de 8. Y la G también se va. Y de aquí despejo H', que es ¿cuánto? H menos 5 octavos de H, que sería 3H octavos, ¿verdad? Como no se ha descubierto el fondo, si se descubre el fondo, a lo mejor, bueno, si se descubre el fondo, o sea, si esta H sale negativa, significa que esto es como si hubiera bajado por aquí, ¿no? Es decir, que en realidad está por aquí, ¿no? Se ha descubierto el fondo. Entonces, el agua que tengo forma un triángulo aquí. Si no se descubre el fondo, entonces el agua está así. Y lo que tengo aquí es un trapecio, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado si se descubre el fondo o no se descubre el fondo. ¿Vale? Entonces, como esto es mayor que 0, no se descubre el fondo. ¿Vale? Lo que significa que el volumen final prima, ¿cuánto es el volumen que tengo en la situación final? El área del trapecio, 1/2 de la base por la suma de las alturas, ¿no? 1/2 de la base por H más 3H octavos. Es decir, que el volumen final prima, ¿cuánto es? Pues 1 más 3 octavos son 11 octavos, ¿no? Y esto entre 2, ¿no? Son 11 16avos. Son 11 16avos de qué? Bueno, por B, ¿no? Por el ancho, ¿no? De L, H y B, este volumen final. Como yo partí de cuánto volumen? De L por 3/4 de H, ¿no? Y por B, pues ¿cuánto volumen se ha derramado? Pues el volumen inicial menos el volumen final prima, ¿no? ¿Que sería cuánto? Pues sería 3/4 de HBL menos 11 16avos de HBL. Así que volumen derramado, ¿cuánto es? Pues 3/4 menos 11 16. Un 16avo de HBL.
¿Ves cómo van saliendo las cosas? Como está con letras, pues vamos a calcular un porcentaje, ¿vale? Sería volumen derramado, ¿no? Frente al volumen inicial, ¿no? Sería un 16avo de HBL frente a lo que tenía inicialmente, que era 3/4, ¿no? De HBL. HBL se va y te queda un 16 entre 3/4. Es un 12avo que multiplicado por 100 me da un 8,33% del líquido. Y que si acelero un 25% más de lo máximo, se derrama un 8% del volumen que tenía. ¿Qué os parece? ¿El qué? Vale. ¿Veis la manera, el razonamiento que hay que hacer más o menos? ¿Cómo hay que ir? Siempre campo de presiones, poner puntos que conozco y conservar geométricamente que se conserva el volumen, o si se derrama, pues entonces decir, bueno, pues entonces la diferencia de la geometría inicial y la geometría final es la geometría que me falta, ¿no? ¿Vale? Y entonces hacer. Conforme más haga, mejor. Dime. Sí, podría ser de examen, porque que se derrame líquido es un poco rayante y la gente ya se atasca.